La economía de México está en estancamiento y lo más importante es que está en estancamiento cuando la economía de Estados Unidos crece un 4,3%. ¿Qué está ocurriendo en México para que se pierda tal cantidad de potencial económico? Vamos a hablar de todo ello porque es muy triste que encima el gobierno de Sheinbaum aplauda estas cifras que vas a ver, atroces. La economía de México está en estancamiento. Los datos económicos son bien evidentes. Si vamos a las estimaciones y a las propias cifras ya publicadas, lo que vemos es tanto en cuanto a crecimiento para 2025 como para 2026, niveles que se mueven entre el 0,5, el 1%, etcétera, y a nivel trimestral, caídas, empeoramiento generalizado de las perspectivas de crecimiento. Y es importante tenerlo en cuenta por un factor que nunca debemos ignorar, que es México es una economía que históricamente lo que ha hecho ha sido crecer más o al mismo nivel que Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo al 4,3% y resulta que el estimado del tercer trimestre de 2025, estamos hablando de un crecimiento absolutamente paupérrimo. No solamente eso, sino que si miramos las cifras de crecimiento interanual, es prácticamente 3 veces inferior a la que está publicando Estados Unidos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que México tiene todo el potencial para crecer no mucho, sino mucho más que Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esto no es ninguna duda. Todo el mundo entiende que el potencial económico de México es gigantesco. Ahora, cuando vamos dato por dato, y los datos duros lo muestran, primero, empezamos. ¿Veis la tabla, verdad? ¿No? Crecimiento interanual según el IGAE de solamente el 1,6% en octubre. Además, la variación mensual en octubre es muy pobre. El Producto Interior Bruto del tercer trimestre cae, no sube. La tasa trimestral desestacionalizada cae también en el tercer trimestre frente al mismo trimestre del año anterior. Vemos una variación anual negativa. La estimación del Producto Interior Bruto para el primer trimestre y para lo que ha sido el año 2025 se ha ido rebajando con respecto a las expectativas iniciales. Esto es importante. Recordemos que el consenso esperaba un crecimiento del 2,5, 2,6% para la economía mexicana y se está dando uno muy inferior. El crecimiento del PIB para el año 2025 se mueve en una proyección central del 1%, es decir, menos de la mitad de lo que esperaba una gran parte del consenso que daba expectativas relativamente optimistas para México. Es más, si vamos a las proyecciones de la OCDE, son todavía peores. Pero si vamos al año 2026, ya no solamente se espera menos de un 2% de crecimiento, sino que con una previsión actualizada, la mayoría de las casas de análisis ya se mueven en expectativas que se mueven de nuevo en el estancamiento. Todos estos factores son muy relevantes. Es importante porque el gobierno presenta esta tabla que parece pues aparentemente positiva. Claro, ¿por qué? Porque está eligiendo un periodo que en cualquier caso está mostrando estancamiento. Está eligiendo un periodo para hablar de un crecimiento del 1,6%. Pero vuelvo a repetir, es que Estados Unidos está creciendo al 4,3% con el último dato. Es decir, que no solamente México está creciendo muy por debajo de su potencial, sino que además una gran parte viene con un gigantesco déficit fiscal que México no se puede permitir. Tras años de aumento del gasto público, el gran problema de México continúa estando en las políticas de los gobiernos que lo que están haciendo es priorizar al sector público y ponerle trabas al sector privado, reduciendo el potencial de inversión y el potencial de crecimiento. De ahí que se den estas terribles expectativas para México. Y claro, uno se queda alucinado cuando ves a la propaganda gubernamental defender esta cifra tan terriblemente estancada como algo positivo. ¿Cuál es la lección que nos está dando México?
Primero, México es una economía con un gigantesco potencial económico. Es una economía que tiene capital humano, que tiene materias primas, etc. ¿Cuál es el gran problema en la economía de México? Primero, la falta de contundencia con el narcotráfico por parte de la administración Sheinbaum. El narcotráfico ya acapara prácticamente un 30% del territorio de México y una gran parte del Producto Interior Bruto, llevando a que, obviamente, la inversión extranjera, las oportunidades de crecimiento empresarial, etcétera, etcétera, se limiten de manera significativa y además haya unas cifras de desaparecidos que sean aterradoras, como veréis en un vídeo que yo he publicado. Adicionalmente, el gran problema es que la visión de la economía por parte del partido de la señora Sheinbaum y de la propia señora Sheinbaum es una visión de la economía liderada por el sector público. Pero con un déficit fiscal tan elevado como es el que tiene México, ¿qué es lo que ocurre? Que el sector público necesita por lo menos contener el aumento del gasto y resulta que no solamente el sector público está frenando al sector privado, sino que además está suponiendo un lastre de cara al largo plazo. En una economía tan importante como es la de México, debería estar recibiendo inversión extranjera de manera muy relevante. Debería estar en récords absolutos de inversión extranjera en términos reales. Ojo, que el gobierno inmediatamente te dará términos nominales. Pero es muy importante darse cuenta de la pérdida de potencial, porque la pérdida de potencial de crecimiento de México, y cuando se acostumbra a la economía a que una cifra tan mala como 1,6% de crecimiento hasta octubre, que en realidad se quedará en aproximadamente esas cifras que hemos comentado con las expectativas del Fondo Monetario Internacional, etcétera, cuando se acostumbra a que eso se vea como algo positivo en una economía emergente que tiene un enorme potencial, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se está acostumbrando a los ciudadanos a la pobreza. Dice el gobierno que ha reducido la pobreza y que ha aumentado la clase media, pero eso está, digamos que maquillado, porque no ha reducido la pobreza, lo que ha hecho ha sido disfrazarla vía transferencias y no ha aumentado la clase media, cuando además la renta disponible en términos reales de los mexicanos sigue perdiendo poder adquisitivo con la inflación. Y la inflación también es muy elevada en México, es superior a la de Estados Unidos. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. El socialismo siempre se presenta como la solución a los problemas sociales, pero lo que hace es perpetuarlos. Lo que hace el socialismo es que, como necesita que haya una enorme cantidad de pobres para seguir diciéndoles que con ellos se va a reducir la pobreza, pues entonces acostumbra a los ciudadanos a pensar que el estancamiento es crecimiento, que la alta inflación es por culpa de cuestiones externas, que el elevado déficit no les va a suponer mayores impuestos ni mayor inflación en el futuro. ¿Ves? Claro, en realidad lo que está pasando en México es muy parecido a lo que ha pasado en tantas otras economías, que es que se está eliminando el potencial que viene del sector privado, de la oportunidad que genera la inversión extranjera, el sector privado, el que crea competitividad, el que crea productividad y el que crea innovación, y se está sustituyendo por gasto burocrático, subvenciones, etcétera, pagadas en una moneda que va perdiendo poder adquisitivo. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno de Sheinbaum es, por un lado, disfrazar las cifras de pobreza con unos subsidios que lo único que hacen es perpetuarla, y además poner todavía peores situaciones para las personas que están en las zonas que cada vez están más controladas por el narcotráfico. Y claro, para las cifras oficiales, que haya un porcentaje significativo de México en manos del narcotráfico, no te creas que les viene mal. ¿Por qué? Porque claro, en las zonas controladas por el narcotráfico, ¿cuántas denuncias por desapariciones se hacen? Menos. En las zonas controladas por el narcotráfico, ¿cuántas denuncias se hacen por extorsión, violación o por destrucción de los derechos laborales o ataques a la libertad individual? Muy pocas, porque la gente está aterrorizada.
En las zonas controladas por el narcotráfico, además, las encuestas sobre condiciones de vida también están maquilladas porque a ver quién es el que se atreve a decirle al encuestador que viven bajo el yugo del narcotráfico. ¿Ves? Es absolutamente terrible. Terrible que México, que tiene todas las oportunidades y tiene todo el potencial, se encuentre en estancamiento y el gobierno lo celebre. Que no te engañen.